Y le titulé al mensaje el día de hoy, Analfabetas de un Evangelio cotidiano. Analfabetas, sabemos que analfabetas viene de no alfabetización, que tiene que ver con personas que no saben, no han desarrollado esto de leer y escribir, ¿no? Y lo uso como una metáfora para ejemplificar cómo a veces nosotros podemos leer el Evangelio, podemos incluso comprenderlo, pero no necesariamente estamos viviendo ese Evangelio cotidiano. Entonces quisiera hablar de eso el día de hoy para entender un poco el título, entenderlo un poco más profundo. Y me gustaría empezar dando un ejemplo, aprovechando que ahora me toca hablar a mí y los pastores siempre usan a sus hijos como ejemplo. Hoy voy a usar a los pastores como ejemplo, como un buen ejemplo. Yo siento cuando hablo con algunos amigos míos de la misma generación, me parece que nos crió la misma madre y el mismo padre en muchos sentidos. A veces como que los regaños que nos daban de chicos como que se transmitieron de generación a generación y había como que una igualdad en todo eso, ¿no? De pronto me impresiona todo eso y mi mamá me regalaba algunas joyitas lingüísticas que yo digo, wow, mi mamá me estaba enseñando desde español desde que yo tenía 2, 3 años, ¿no? Me acuerdo, por decir alguno, cuando yo le preguntaba a mi mamá qué íbamos a comer, ella me decía tones. ¿Alguien entiende eso? Tones. Y ahí yo preguntaba, ¿qué es tones, mamá? Y ella me decía, para los preguntones. Y ya yo me reía, ay, mamá, me la volviste a hacer y así, ¿no? Entonces era muy gracioso cuando era niño. Ahorita yo digo, ay, mamá, ¿eso qué? Pero bueno, me decía otra cosa que se me quedaba muy grabada. Y decía, Isaac, ponme atención. Eres muy influenciable. Oyes, pero no escuchas. Oyes, pero no escuchas. Y las mamás están así. Exacto, así son mis hijos también. Oyen, pero no escuchan. Y los hijos estamos así de, todavía no entiendo qué significa eso. ¿No es oyes y escuchas la misma palabra? Y lo que querían decir la mamá es de que me estás oyendo, pero no me estás prestando atención. Y yo no me había dado cuenta que desde ese momento mi mamá me estaba enseñando una clase de español impresionante, ¿no? Entonces me puse a ver cuántos de nuestros verbos que utilizamos en español, téngame paciencia, voy a ir a un lado, esto no es una clase de español, quiero empezar así. Cómo a veces nosotros utilizamos palabras y no sabemos realmente el significado, ¿no?, que estamos hablando. Por ejemplo, cuando tú utilizas el español, los extranjeros que aprenden español saben excelentemente bien que el español tiene ciertas pronunciaciones. Pero ¿saben quién no lo sabe? Los mexicanos. No sabemos que a veces pronunciamos mal nuestro español. Y sí digo, puede ser, no puede ser, ni siquiera sabemos hablar español bien, ¿no? Porque los extranjeros tienen diferencias en cuanto a la pronunciación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ellos aprenden español, les enseñan que hay una diferencia entre B y V. ¿Sí escucharon la diferencia? B y V. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, a veces le ponemos la V, a veces le ponemos la B, entonces hablamos con faltas de ortografía. Y me vas a decir, no puede ser, no solamente escribo con faltas de ortografía, también hablo con faltas de ortografía. Sí. Muchas veces no nos enseñan eso. De hecho, los españoles, cuando hablan, ellos diferencian muy bien entre la C, entre la S y la Z. Z, así, ¿no? Pero nosotros no diferenciamos eso muchas veces. Cuando leemos la Biblia, nos perdemos de un montón del jugo que tiene este libro porque solamente lo estamos leyendo a través de nuestros ojos hispanos y hay mucha riqueza en este libro que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, volviendo al regaño de mi madre. Oyes, pero no escuchas. Y dije, ok. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas palabras. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a explicarle a mis amigos que fueron regañados de la misma manera que yo. Oír es un acto fisiológico. Ahorita tú me estás oyendo, ¿no? Y espero que todos me estén escuchando. Escuchar es entregarme tus sentidos y prestar atención. Es que tú recibes un mensaje y pasa algo aquí en tu cabeza y lo vas como codificando y dices, ok, entiendo. El problema con las mamás, o más bien con nosotros, y las mamás se enojan porque nosotros oímos la orden que nos dieron, pero no la escuchamos y se nos olvida. Por eso tantas veces no obedecimos, ¿no? Y mamás, téngannos paciencia, ¿no? Nuestro cerebro está reproduciéndose todavía. Ver es un proceso sensorial, pero observar es otra cosa. Observar puede significar que vas a un museo y no solamente estás viendo las pinturas, sino que estás observando los detalles. Estás viendo qué quiere decir o qué quiere interpretar el artista que
hizo esas obras, ¿no? Requiere un proceso más sofisticado. Voy a decirlo de otra manera. Hay un verbo que también es decir. Decir es un acto lingüístico básico. Todos podemos decir cosas el día de hoy. Hablamos por medio de una lengua que es en este caso el español mexicano de Tlajomulco. Hablamos así, pero no necesariamente decir quiere decir comunicar. Yo puedo estar aquí diciéndoles muchas cosas por 45, 50 minutos sin comunicarles nada. Puedo estar lleno de paja sin decir nada. Entonces, no es lo mismo decir que comunicar, ¿no? Y voy a un último, que es el que más me llama la atención y que es a lo mejor el que me gustaría detenerme un poco. Nosotros sabemos leer. Leer es un acto mecánico y puede hacerse sin entender, de hecho. ¿No te ha pasado que estás leyendo un libro, estás leyendo la Biblia, ya te pasaste 3 páginas, ni te acuerdas de nada de lo que acabas de leer? Así, o te quedas dormido así, ¿no? Podemos leer, pero es muy diferente comprender, porque comprender requiere interpretación, requiere conexión de una idea con otra, ¿no? Entonces muchos de nosotros podemos leer, pero eso no significa que necesariamente podamos comprender lo que estamos haciendo. Ahora, lo que voy con esto no es algo malo, ¿eh? Nosotros automatizamos. De hecho, no sé si te ha pasado cuando manejas, de pronto estás manejando y avanzaste unos 20 kilómetros y te das cuenta y dices, ay, estoy manejando. Ah, sí es cierto. No supiste quién estuvo manejando los últimos 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque automatizaste la tarea. Es algo normal, no es para alarmarse. Es que nuestro cerebro llega a habituarse. Pero a mí me preocupa una cosa nada más. Cuando llegamos a automatizar lo que dice este libro y lo que pasa los domingos en la iglesia. Yo en mi oración decía, papá, este no es un domingo más. Este no es un domingo más. No quiero acostumbrarme a decir que es normal que me despierte con salud todos los días, o que esté con mis hermanos, o que pueda venir acá y no haya sucedido un accidente o algo. No es normal, es un milagro. Gracias Dios. No quiero automatizar eso. Y con eso quiero decirles algo, ¿no? Hay 2 lecturas de la Biblia. La primera, una lectura externa, superficial, y la segunda, una lectura interna, profunda. Déjenme explicarles a qué me refiero. Me acuerdo cuando entré a la universidad, si alguien sabía muchísimo de Biblia, no eran que yo estaba estudiando con pastores o con teólogos, sino que mis profesores sabían muchísimo más de la Biblia que yo, muchísimo más. Sabían explicar perfectamente qué se refería el antiguo pacto con el nuevo pacto, sabían qué era el dispensacionalismo, sabían sobre la Trinidad de Dios y los unitarios y los unicitarios, sabían de todo eso. Y dije, ¿qué es eso? ¡Wow! Dije, todos estos maestros podían ser pastores de alguna iglesia fácilmente, ¿no? Cerraba todo el pastorado yo al conocimiento en ese momento. Entonces me impresionaba mucho y poco a poco me di a entender que ellos tenían una lectura mucho más literaria de la Biblia, mucho más hacia un libro literario, como si estuviera lleno solamente de filosofía o de poemas o de magia. Y yo estaba leyendo este libro, toda mi vida leí este libro como algo que era una realidad ineludible para mi vida. O sea, yo tomaba esto y decía, sí, yo quiero abrazar lo que dice este libro. Y ahí es donde me di cuenta que uno puede tener 2 lecturas. Podemos leer, podemos comprender, incluso podemos explicar. Pero eso no necesariamente significa que tengamos que vivir esto. Eso es algo muy diferente. Y para explicar un poco más esto, les quiero presentar a un amigo, el que viene en la siguiente foto. ¿Alguien sabe quién es? ¿Ya saben por qué viene ahí el nombre? Si alcanzan a ver, dice, es John Lennox. John Lennox. Él es un físico matemático irlandés. Es una de las mentes más brillantes ahorita de nuestro tiempo en cuanto a física, matemática, estudia aparte ciencias políticas, letras, filosofía. Es un hombre estudiado, pero brutal. Y él se encarga de, entre sus tiempos libres, les gusta hacer debates apologéticos. La apologética es la disciplina en defensa de la fe. Si alguna vez te interesa eso, está muy padre, busca a John Lennox y se da unos tiros ahí con algunos ateos o agnósticos. Entonces está padre. No siempre entiendo cuando estoy viendo los debates porque es muy complejo, es muy académico. Y eso me sorprende mucho de John Lennox porque, a diferencia de muchos académicos que yo vi en mi carrera en la universidad, él me transmite mucha humildad. No lo conozco personalmente, ojalá algún día pueda hablar con él. No lo conozco personalmente, pero me sorprende el amor con el cual lleva sus debates. Porque más que un debate, más que agarrarse peleas de ideas, él está como que teniendo una conversación y platicándole a la otra persona lo que siente que es Dios para él y cómo se puede probar la existencia de Dios. En un debate en 2019 que se dio en la Universidad de Southampton,
John Lennox presentó su libro que se llama Can Science Explain Everything, que se traduce como La ciencia puede explicarlo todo, en el que obviamente llega al punto en que dice sí y no, ¿no? Pero dice sí se puede explicar si metemos a Dios ahí en el sándwich. Entonces ya empieza como que a explicar todo eso. Y para presentar el libro, pues abre un debate con un ateo que se llama Peter Atkins. Entonces empiezan a tener un montón de disertaciones y tú estás escuchando un montón de argumentos sumamente bien planteados de las dos partes. Y se atreve John Lennox a hacer un argumento que a mí me tocó el corazón y que dije, wow, qué increíble que él presente esto como un argumento, ¿no? Algunos lo critican, pero él genuinamente estaba evangelizando en ese momento a Peter Atkins. Él dijo esto: y la razón principal por la que creo en el cristianismo, que el cristianismo es verdadero, es porque, y aquí entra de nuevo la ciencia como base, el cristianismo es comprobable, dijo. Y no estaría sentado aquí ni un nanosegundo si no creyera que estas promesas que hizo Jesús realmente pueden cumplirse en la vida de una persona hoy. Y para mí es enormemente importante la comprobabilidad de la relación cristiana con Dios. En palabras simples dijo, yo creo en la existencia de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas por la vida de sus creyentes. Porque la vida de sus creyentes es una extensión del reino. Porque ellos a través del Espíritu Santo son una extensión de lo que Jesús hizo alguna vez y son una extensión poco a poco del carácter de Cristo. Ellos son la comprobación más fuerte que tengo de que Dios resucitó de los muertos. Y yo dije, wow, yo quisiera decir, claro, apunta a cualquier cristiano que veas, vas a ver eso. Por eso se me hizo muy tierno John Lennox, porque él confía completamente en la obra redentora de Cristo en la vida de sus creyentes. Y yo digo, híjole, yo no sé. En mi propia vida, no criticando a ustedes. O sí, es cierto. Somos una prueba de su evangelio, es lo que decía él. Y para él dice, para mí eso es incluso una prueba científica, sus creyentes. En otras palabras, somos las cartas de Dios en el mundo. ¿Qué lee la gente cuando nos ve? ¿Qué lee? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Lee una carta de alguien que se está vistiendo el carácter de Dios o lee otra cosa? ¿Qué cosa está leyendo, no? Entonces como que eso me hizo preguntarme un montón de cosas y sumado a lo que decía el pastor la semana pasada sobre la culpa, quisiera dar una continuación de, ok, está bien, me he equivocado, puedo usar la culpa como una aliada y no como un lastre, pero ahora ¿cómo le hago para cambiar? Estoy frustradísimo. Quiero cambiar esta adicción, quiero tener mejores hábitos, quiero crecer en mi fe o quiero dejar de, no sé, salir con estas personas, pero no puedo. ¿Cómo le hago para cambiar? Y es una pregunta súper válida y que todos nos hemos hecho. Entonces hoy más que darte un ABC de acéptate a ti mismo, así, no te voy a dar eso, sino te voy a dar una respuesta nada más bíblica, una, y toda basada en un versículo, en uno nada más. Entonces, antes de eso, me gustaría hablarle a tres sectores el día de hoy. ¿Cómo sé que soy un analfabeta del Evangelio? ¿Cómo sé que a veces no comprendo el Evangelio y lo vivo? Bueno, a lo mejor eres de los que te descalificaste. Dijiste, ya pasó mi temporada. Yo me asusta cuando veo con todo respeto a personas más grandes y me hablan con un amor de cuando ellos eran jóvenes y todo eso. Está muy padre, pero digo, pero todavía, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Todavía podemos hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Podemos cambiar, podemos aprender todavía muchas cosas. En algún momento se descalificaron. O a lo mejor eres de los que dices, ya no tengo nada que aprender. Ya no tengo nada que aprender. A lo mejor no lo dices en voz alta, pero sí dices, ¿qué le voy a aprender a este chico? ¿Qué le voy a aprender al pastor? ¿Qué voy a aprender de la Biblia? Ya no tengo nada que aprender, ya lo sé todo. O a lo mejor eres de los que vivió un evento sin transformación. A lo mejor eres salvo por gracia, sí, nadie cuestiona eso. Pero a lo mejor te quedaste en ese evento y no pasaste por el tamiz de la santificación, de todo el desarrollo, lo que decimos en mi generación, el desarrollo de personaje. ¿Dónde quedó todo ese proceso de crecer y parecernos más a Cristo? Algunos nos estancamos. El versículo que voy a utilizar el día de hoy entonces es Romanos 12, que me gustaría que me acompañaras. Romanos 12 escribe Pablo. Romanos es uno de los libros de la Biblia, la verdad, que con más jugo. Se podrá sacar mucho de él.
Y vamos a leer los Romanos 12 y vamos a quedarnos ahí en el versículo 1. Y le voy a leer, ustedes me pueden seguir con la vista. Listo, Romanos 12, 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis o comprobéis, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer el 2 una vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera desmenuzar este versículo y solamente regalar 4 puntos en el que podemos, yo creo que bíblicamente realmente hacer un cambio en nuestras vidas, cualquiera que queramos que sea ese cambio. Y por la primera parte del versículo, que dice: os ruego por las misericordias de Dios, estoy proponiendo el primer punto, que es: no puedes cambiar tú solo. No puedes cambiar tú solo. No hay manera que puedas cambiar tú solo. Hoy en día, sobre todo, yo veo mucho en redes sociales como que hay muchos videos sobre la autoayuda y la superación personal, que significa a veces como que te volteas a ver al espejo y dices: eres un campeón. Tú puedes. Vamos por ese ascenso. Sí, lo tienes. Y los hombres a veces somos muy optimistas, ¿no? También nos vemos y vemos que tenemos una excelente figura. Decimos: claro que sí, somos eso. Y como que a veces se vende así, ¿no?, la superación personal, como que se trata de afirmarse. Tienes que abrazar quién eres. Afírmate. Dite cosas bonitas en el espejo. Y así, ¿no? Entonces como que esperamos eso. Pero lo que me sugiere este versículo es todo lo contrario. Es decirme: no puedes cambiar tú solo. No puedes cambiar tú solo. ¿Por qué? Hay una palabra que dice acá, que empieza el versículo Pablo, que dice: os ruego. Os ruego. A mí me comunica muchísimo esto. No sé si te ha pasado, ¿te acuerdas cuando te regañaba tu mamá? Generalmente tu mamá no te daba una sugerencia o una opción o un consejo. Generalmente te daba una orden o una cachetada o una orden, dependiendo. O las dos. Ya depende el orden, ¿no? También. Cachetada, orden, orden, cachetada. Pero te daba una orden, ¿no? Acá Pablo no está siendo tan fuerte o tan rígido con lo que está hablando. Él está diciendo: os ruego, por favor, te lo ruego. ¿Cómo tú reaccionarías si tu mamá o tu papá o de chico o tu jefe te dice: por favor, te lo pido? Tú dices: hay una opción, podría no hacerlo. Y es más, ves la desesperación, ¿no? Híjole, y se ve desesperadito. ¿Podría hacerlo o no hacerlo? Ahora, igual lo haces, pero igual disfrutas que esté como: me está rogando. ¿Qué quiero decir con esto? Os ruego implica que Pablo está apelando a nuestra voluntad. E implica una segunda cosa, que Dios nos llama a hacer una elección. Es una elección, voluntad de elección. Os ruego implica: puedes no hacerlo, pero si lo haces, híjole, va a estar increíble. Te lo prometo, va a estar increíble, pero está en tu cancha. Entonces eso me dice: ok, entonces yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión. Muy bien, empezamos así el versículo. Estamos en os ruego y luego dice exactamente después: por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Me pregunto. Entonces me puse a pensar, a ver cómo puedo explicar esto a la iglesia. Me acordé que hace unos meses mi papá predicaba sobre una anécdota de cómo le conmovía mucho cómo nosotros nos aventábamos a la alberca con él y confiábamos, ¿no? Y lo que él le faltó contar esa historia es que una vez que Sai casi se muere. Y no, es cierto. Pero sí es cierto, casi se muere una vez allí, pero está con nosotros todavía. Pero quisiera contar mi parte de la historia, que es algo muy padre, ¿no? Mi padre dice: yo estaba seguro que yo iba a cachar a mis hijos cuando se aventaran a la alberca. Yo no sabía nada en ese momento y Sai evidentemente tampoco. Entonces, mi perspectiva era, desde niño: mi papá me va a cachar. Y la respuesta era: ¿por qué te va a cachar? Porque es mi papá, me lo prometió. Me dijo que ven y no me va a hacer una broma de hey, ¿qué onda? Y no, y ya me ahogo. No. Si lo hacen papás, por favor, aguas. Traumas, aguas, papás. Los que se ríen, seguro ahí hicieron una broma que no debieron hacer en sus hijos. Chale,
Bueno, después los dejo que platiquen con ellos. Entonces yo estaba así de, yo sé que mi papá me va a cachar. Y papá sabía, yo sé que voy a cachar a mi hijo. Entonces era una relación simbiótica, una relación que tú dices, yo confío en ti, tú confías en mí, confiamos todos juntos, nos vamos a aventar, te voy a cachar, nos vamos a divertir increíble. Y digo, qué padre. Ahora, yo confiaba completamente en la palabra de papá y papá la cumplió, ¿no? Así como un niño, cuando yo leo este versículo dice ruego, es decir, tu voluntad por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Pablo viene hablando de todo lo que Dios nos dice que somos a través de Él. En otras palabras, Él empieza a vestirnos de una identidad nueva. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Y aquí voy a decir una por una, que son verdades fuertísimas del Evangelio. Dice, las misericordias de Dios, según Romanos, que viene Pablo platicando, es, somos justificados de la culpa y de la pena del pecado. Amén. Somos adoptados en Jesús e identificados con Cristo. Somos puestos bajo la gracia y no la ley. Se nos ha dado el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Dios nos ha hecho la promesa de que nos va a ayudar en toda aflicción. Tenemos la certeza de una gloria venidera y tenemos la confianza de no estar separados del amor de Dios. Papá no me dijo todas estas cosas increíbles, pero sí me dijo que soy su hijo y que me iba a cachar. Cuando Dios me dice que soy todo esto, es como que primero, antes de que entender cuál es su voluntad, me dice, mira, eres todo esto para mí. No cabe duda, no cabe duda. Entonces me pongo a pensar, wow, entonces, es de mi voluntad yo abrazar estas misericordias. Pero si no quiero, simplemente nunca voy a poder llegar a la otra puerta y llegar a lo que Él quiere hacer en mi vida. Me puedo quedar aquí, salud, me puedo quedar aquí. Entonces yo me pongo a pensar, increíble, entonces las certezas que me dice Dios sobre quién soy en Él activan una voluntad en mí cuyo fundamento está en sus misericordias y no en cuán bueno soy yo. El problema es que queremos cambiar para demostrarnos cuán buenos somos nosotros mismos y no fundamentados en la identidad que nos ha dado Él primero. Cuando somos vestidos de quien nos dice Él que somos, activa una voluntad en nosotros. Una voluntad en decir, yo por tus misericordias aquí estoy. Y no en cuán bueno soy yo. El problema es que cuando queremos generar un cambio, queremos generar un cambio desde nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Seguimos leyendo el versículo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos se quieren dar en sacrificio? Obviamente. ¿Qué significa esto? ¿Estar hablando literalmente de la Biblia? Espero que no. Spoiler, no, obviamente no está hablando literalmente. Yo me pongo a pensar en los sacrificios que tenemos que hacer para cambiar. No sé si alguien de aquí se considera disciplinado, pero estarás de acuerdo que para generar cualquier disciplina tienes que hacer sacrificios. ¿Estarás de acuerdo conmigo? No sé si aquí alguien es mañanero o no. Si no eres mañanero, te cuesta un buen levantarte temprano y has intentado de todo, ¿no? Y así. Y los mañaneros dicen, es que es increíble, 5:30 de la mañana despertarse, todavía ni siquiera sale el sol, está muy padre, ¿no? Para tener disciplina hace falta hacer sacrificios. Déjame abrirte un poco mi corazón y decirte algo que me da mucha pena. Hace unos meses me empezó a doler el corazón fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo, así. Y yo quería decirle a Ana así como de, no, estoy bien, amor. Esto me pasa todo el tiempo. Y después empezó a doler más. A llegar a un punto que ya no me podía levantar. Y en ese momento tenía 25 años y dije, no puede ser. Qué desperdicio de vida, 25 años. Voy a fallecer, 8 meses de casado. Fueron increíbles. Me empecé a preocupar demasiado y yo dije, no puede ser lo que me está pasando. Fui al cardiólogo y cuando fui al cardiólogo, con todo respeto digo esto, pero estaba lleno de viejitos. Con todo respeto, de verdad. Personas de la tercera edad. Personas más allá de 60 años, pues. Y me dice un viejito, ¿vienes por alguien? Y yo dije, por supuesto, sí. Y procedo a sentarme en la sala de espera. Me dio mucha vergüenza, digo, con todo respeto.
de verdad. Con todo respeto, pero dije, no es mi lugar aquí en el cardiólogo. Yo debería estar con el fisioterapeuta para que esté ahí amoldando sus músculos, ¿no? Pero no en el cardiólogo. Y me da mucha pena. La historia es, obviamente, que tengo un problema en el corazón, que prácticamente lo que sucede es que mi ritmo cardíaco no se estabiliza automáticamente o con normalidad. Por ejemplo, ustedes ahorita tienen un ritmo cardíaco acorde a lo que están haciendo ahorita, que es nada, están sentados. Smile. Escuchando. Y si se paran ustedes y se ponen a correr, su ritmo cardíaco poco a poco se va a ir estabilizando. O sea, que se acelere no es malo. Es decir, estamos haciendo ejercicio, ok, se va estabilizando. Bueno, mi corazón dice, seguimos sentados, ¿no? Y entonces se queda ahí. Entonces yo me empiezo a agitar mucho y me quiero desmayar. Tengo ese problema desde niño, pero lo que voy es de que estoy con el cardiólogo y pues le digo, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, tengo 25 años, ¿por qué estoy aquí y así? En resumidas cuentas me dijo que tenía una vida sedentaria. Es decir, que me la paso todo el día sentado y que no hago ejercicio. Y dije, wow, ¿cómo lo supo? Entonces como que yo dije, pero es que estar sentado es mi trabajo, soy un godín a toda honra. Entonces como que ya me empezó a explicar como que es súper importante que haga ejercicio y todo. Entonces pues para mí eso significa un gran sacrificio. Para mí antes era muy fácil y ahorita me di cuenta que no me gusta. Son sacrificios que tiene que hacer. Obviamente lo digo con humor, pero hay sacrificios realmente fuertes que tenemos que hacer en la vida. Y cuando dice Pablo, presentarte como un sacrificio vivo, bueno, delante de Dios. ¿Qué significa eso? Me puse a investigar un poco sobre las palabras que utilizan en el original. Y lo que dice prácticamente es la misma idea del Antiguo Testamento, es decir, una ofrenda hecha en el fuego. Una ofrenda hecha en el fuego. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser sacrificado? Nadie. Y mucho menos cuando dicen con fuego. No quiero. Entonces me puse a pensar en todo eso y cómo a veces nosotros no queremos exponernos a algo. Me puso a pensar incluso en las personas que no vamos al médico porque nos van a encontrar algo. Esperamos hasta que ya de plano no podamos con ese dolor en la espalda y no podamos caminar cuando decimos, bueno, creo que es momento de ir al médico. Ahorita cuando yo no puedo ni chambear. No somos los mexicanos de decir, y me sorprendería que alguien de ustedes fuera de una vez al año decir, me voy a hacer mi chequeo médico general para ver cómo andamos. Generalmente no pasa. Hasta que ya de verdad duele eso y no puedes caminar y tienes que estar caminando así, pues, o que tienes collarín o de la nada, es que vamos al médico. Y es lo mismo con Dios. Le dice, preséntate como un sacrificio vivo, como una ofrenda hecha en fuego. Y me puse a pensar, bueno, porque me pregunté todo, ¿y el fuego qué hace por nosotros? ¿Qué hace por nosotros? Y pensaba en algunas profesiones. Por ejemplo, si tú eres un cocinero y quieres garantizar la seguridad alimentaria para cocinar tus alimentos, bueno, el fuego ayuda como que a que se reduzcan los riesgos de enfermedades, ¿no? A través de poner en fuego algunos alimentos. No nos andamos echando aparte ahí crudas las cosas. Le agregan sazón y cositas chidas. Después están los médicos, ¿no? Los médicos o cualquiera que trabaje en el sector salud, pues bueno, sabrán que el fuego o las temperaturas altas esterilizan los objetos y los libra de bacterias y de cualquier cosa que pueda después afectar al paciente. Hay bacterias en todos lados, entonces, que no vemos, y la esterilización, el poner a hervir a esos objetos, hacen que estén de una mejor manera y no haya afectación a nadie. Si tú eres químico o ingeniero de alimentos, pues sabrás que el calor extremo destruye las bacterias, ¿no? Y un montón de cosas como que puede hacer el fuego. Y las últimas dos que pensaba en los artesanos y pensaba en la gente de Tonalá, ¿no? O sea, que hacen unas cosas impresionantes de vidrio y así que nosotros compramos y amamos tener ahí en nuestra casa o de cerámica, y todas ellas son expuestas al fuego y a través del fuego es que pueden manipular y hacer varias formas muy increíbles. No sé si te ha tocado ver cuando lo hacen en vivo, me ha tocado verlo y es impresionante. Y lo otro que pienso es todos los mecánicos o que trabajan con soldadura, ¿no? Sin el fuego, sin ese calor, sería imposible afectar una pieza de metal, cortarla o mucho menos como que unir piezas, ¿no? Y hacer lo que hacemos, tener unas estructuras tan gigantes como las que tenemos. Entonces yo pensaba en todo eso y decía, wow, el fuego realmente no solamente es que quema, sino que limpia cosas, como que nos libra de muchas enfermedades y nosotros. Entonces, en ese tono pensaba que
estaba hablando Dios en cuanto al fuego, en cuanto al sacrificio, y decía entonces, cuando nos presentamos como sacrificio vivo, Dios santifica nuestras vidas al quemar las impurezas. Quemar las impurezas. Es como si te expusieras a un examen y sales y Él ya ha quemado todo lo que no está bien, todo lo que no hace bien en nuestras vidas. Entonces, eso me impresionó mucho porque, wow, qué impresionante es poder nosotros presentarnos como sacrificio vivo. Y cuando dice la palabra vivo, literalmente significa, vas a entrar vivo y vas a salir vivo. No te vas a morir. Es importante esto porque es la misma lógica de cuando no vamos al médico. No voy porque me van a decir que estoy mal. Es lo mismo cuando nos acercamos a Dios. No queremos acercarnos porque tenemos miedo que nos diga cuál cosa tenemos que cambiar y no queremos cambiarla. No queremos cambiarla. Y esto me hace pensar mucho en, puedo hacer todo el trabajo para Dios, pero nunca ofrecerme a mí mismo. Puedo estar ocupadísimo, venir a la iglesia, yo puedo predicar, cantar, no canto, perdón. Puedo estar en el teclado, puedo servir con los jóvenes, puedo estar ocupadísimo y no entregarme a Dios ni un día. Y eso me aterra porque es algo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer. Entonces me pregunto, ¿por qué Dios pasa esto? Bueno, porque tendemos nosotros a ocuparnos sin realmente estarnos ofreciendo. Y yo quisiera que desafiemos esa manera de pensar. ¿Por qué no somos más preventivos? No tiene que doler para que nos acerquemos. No tiene que doler la espalda hasta el punto que tengamos que dejar de caminar para ir al médico. Así como puedes decir tú ahorita, pues yo estoy muy bien. Bueno, entonces vamos como sacrificio vivo y digamos, Dios, pruébame, examíname. Chécame. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Entonces, Dios me libra de ganarme su favor a través del trabajo ministerial. Yo sé que no soy más o menos espiritual o más o menos amado por Dios por predicar hoy con ustedes. Y eso me libra. Porque imagínense si lo hago bien. Yo digo, ¡fua! Soy el mejor. Pero si digo una herejía de aquellas, voy a ir y voy a decir, no puede ser, Dios me ama menos y así. No, no está ahí nuestra fe. No está ahí nuestra aprobación de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Voy a los últimos 2 puntos. Dice Romanos 12. Lo perdí. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos os ruego por las misericordias de Dios, no puedes cambiar por ti mismo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No puedes cambiar sin sacrificio, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y aquí hablo de unos puntos más personales para mí y que yo creo que más me costó entender. Muchas veces tomamos esta parte del versículo de Romanos para decir todo lo que hace este mundo está mal y todo lo que hacemos nosotros está bien. No, lo que hace este versículo es una invitación personal. Una invitación personal, no a que critiques al otro, pero a que examines a tu propia vida. Y yo creo, alguna de las respuestas que puedo pensar es, no puedo cambiar sin vaciarme. Y para esto me refiero a, necesito vaciarme del ruido, necesito hacer silencio en mi vida para entender bien y escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida. Pero lo que pasa es que la vida avanzó y tuvimos hijos y crecimos y estamos casados ahora y ahora quizá hay nietos y no hay espacio para Dios, no hay espacio para un silencio apenas de Dios. Me hace pensar inmediatamente entonces en Marcos 1:35. Está Jesús haciendo un montón de milagros. Y chéquense la actitud que tiene Jesús, que me ministró mucho. Dice Marcos 1, se levantó temprano, enseñó en la sinagoga, luego sanó a la suegra de Pedro durante el almuerzo y se quedó hasta tarde sanando a los enfermos y endemoniados. Jesús tuvo un día muy ajetreado. Se desveló incluso y estuvo ahí sanando gente, ¿no? Y luego en Marcos 1:35 habla de cómo las prioridades de Jesús estaban muy bien organizadas. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue al lugar solitario, que se traduce como eremos. Se fue a eremos, donde se puso a orar. Se puso a orar. Esto me impresionó mucho, porque para Jesús mismo, el Hijo de Dios, era muy importante volver a conectar con su Padre. Siempre, siempre, conectar. Yo diría, incluso me animaría a decir que entre más responsabilidad, más tiempo vamos siendo creyentes, más debemos de procurar tener esos espacios de silencio. Iremos y orar, conectarnos.
Porque ¿qué pasa? No traigo mi celular, pero es muy difícil para mí y para mi generación y para toda generación ahora con el celular vaciarnos realmente. Porque esto está diciéndonos constantemente quiénes no somos, qué es el mundo, quién es Dios, quién es todo. Y si nosotros no podemos hacer un espacio para que haya al menos un debate entre ideas, va a ser muy difícil entonces que podamos entender lo que dice este libro y entender qué dice sobre nosotros. Entonces yo decía, wow, si Jesús necesitaba esos espacios, ¿cuánto más yo? Yo lo necesito vaciarme. Entonces, Jesús fue un lugar de tranquilidad por 1 mes y medio también antes de ser tentado, 40 días. Y yo digo, wow, el Hijo de Dios necesitaba antes de ser tentado poderse conectar con su Padre. Y eso es muy importante para nosotros. Y aquí quiero animarte a algo, y que ha sido algo muy difícil en mi vida también, y que lo sigo tratando de hacer, es hacer espacio. Tengo que hacer espacio para las cosas que son más importantes. De lo contrario, no es tan importante, la verdad. Soy una persona que me da mucha ansiedad los espacios en blanco en la agenda. Quiero ocuparme todo el tiempo. Me gusta, no sé por qué, quiero estar con ruido todo el tiempo. Pero después me pregunté, ¿por qué no puedo estar en silencio? A lo mejor no puedo habitar con mi propia mente. A lo mejor no quiero escuchar lo que Dios quiere decir a mi vida y obviamente no quiero hacerlo. Pero esas grandes transformaciones ocurren cuando contemplamos. Cuando no solo vemos, sino contemplamos. Wow, Dios, qué increíble eres. No puede ser. Quiero contemplarte y habitar en tu presencia. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en tu tiempo con Dios y no puedes ni siquiera hablar, solo estás llorando, llorando, llorando? Porque está cambiando algo acá. Está cambiando algo impresionante. Cuando observamos, cuando miramos y que Él nos mira con amor. Y voy al último punto que va de la mano con este. Dice, no os conforméis de este siglo, y después dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que acá a este punto ya entendimos que no podemos cambiar solos, que no podemos cambiar sin sacrificio, que no podemos cambiar sin vaciarnos. Y el cuarto punto es, no puedes cambiar sin llenarte de Él. No puedes cambiar sin llenarte de Él. La palabra que utiliza Pablo, y aquí quisiera ser muy enfático con lo que decía al principio del español, que utilizamos palabras, a veces no sabemos qué significan. Pablo utiliza la palabra metamorfo, que significa metamorfosis. Es la misma palabra que utilizan en Mateo 9, 2 y 3 cuando hablan de la transfiguración de Jesús. Se utilizan unas 2 o 3 veces esta palabra. Y aquí en este versículo es una de ellas. Metamorfosis, hacer metamorfosis. Y yo digo, suena muy chido eso, pero ¿qué significa eso? Transformarte completamente, ser completamente otro. Es decir, Dios, yo tengo una idea sobre lo que es familia y decir, pero ¿cuál es tu idea? Y que Él llene esa idea. Dios, yo tengo una idea de cómo se manejan las finanzas en mi familia y que Él te diga, sí, pero yo tengo otra idea y que nos llene de esa idea. Dios, yo tengo una idea de lo que entiendo que tú eres, de tu soberanía y todo eso. Bueno, pues yo quiero llenarte de lo que yo digo que soy. Es entregar todas y cada una de las áreas de nuestra vida y decir, bueno, ¿tú qué tienes que decir respecto a esto? Y que Él transforme completamente eso, haga metamorfosis con nosotros y sea transformada nuestra manera de pensar. Para Pablo, entonces, la transformación y renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios y pasamos tiempo con Él. Pasamos tiempo con Él. Te voy a decir algo a lo mejor muy fuerte. Al menos voy a hablar de mi persona. Yo siento que donde Dios más me ha transformado es en mis tiempos individuales con Él. En mis tiempos a solas con Dios. Es donde más siento que me he podido derramar y he podido cambiar muchas maneras y perdonar y decirle, pero es que no puedo perdonar a esta persona, y hemos tenido pláticas. Es ahí donde ha sido. No digo que en la iglesia no pueda ser o en algún lugar diferente, sí, pero es a través de una relación personal con Él. Entonces, creo de verdad que para transformarnos, nuestra parte al menos es disminuir la velocidad. Tenemos que disminuir la velocidad. Tenemos que ir un poquito más lento y hacer espacio para rendirnos a Dios, y la suya es transformarnos. Quiero repasar lo que estoy hablando. No podemos cambiar por nosotros mismos, no hay manera. No hay manera. No podemos cambiar sin sacrificios. Algo tiene que cambiar. Algo tenemos que negociar. Tenemos que ir ahí, examinarnos, que pase fuego y que queme las impurezas. 3, no puedo cambiar sin vaciarme. Necesito vaciarme.
papá, empecé a creer esto, no sé si sí, si no. Necesito hacer silencio, necesito tener un tiempo de selah, de tranquilidad. Y 4, necesito llenarme, pero de Él. Necesito llenarme de Él. Entonces yo quiero responder la pregunta del final. ¿Cómo sé que estoy siendo renovado? Y propongo esta respuesta. Porque me sigo maravillando por su voluntad, la cual es agradable y perfecta. ¿Cómo termina el versículo? Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Una vez que pasamos por estos 4 puntos, por estos 4 pasos, si lo queremos ver así, lo que pasa es que nos maravillamos. Realmente siento que la expresión es, Dios, realmente tu voluntad era mejor que la mía. Realmente tu voluntad era mejor que la mía y no lo pude ver, pero ahora lo veo. Eso es realmente el entender que estamos siendo renovados. Significa que hasta el día de hoy tú piensas en lo que Dios ha hecho en ti y te sigues enamorando, te sigues diciendo, wow, qué increíble. Alguien que está siendo transformado no pierde la capacidad de asombro. Se fijan cómo los niños de pronto se asombran así por un montón de cosas. Yo siento que a veces Dios nos pide lo mismo. A mí me encanta cuando veo una persona que postea ahí en sus redes fotos del cielo, ¿no? Porque esa gente como que se me hace muy chido porque como que pueden parar un poco la vida y decir, qué bonito está el cielo. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo porque voy así, no, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pum, vamos, llenar la agenda, sí, vamos, así, hacer este trámite, sí, vamos. Y de pronto es difícil parar, ¿no? Y contemplar y decir, wow, Dios, qué increíble. De pronto es difícil voltear al lado y decir, Dios, gracias por mis hijos. De pronto es difícil voltear y decir, Dios, gracias porque realmente me has cuidado todos estos años. Realmente no podríamos hacerlo por nosotros mismos, el hecho de voltear al lado y amar a nuestro prójimo. No es nuestra naturaleza amar al que está al lado de nosotros. Naturalmente no amo de la manera que lo hago por medio de su Espíritu Santo, genuinamente lo digo, y no por falsa modestia. Yo me pregunto, Dios, ¿he perdido en alguna área de mi vida la capacidad de asombro? Y me doy cuenta que más de una vez he perdido la capacidad de asombro. Me he maravillado entonces, mientras escribí este mensaje, de su voluntad siempre ha sido mejor que la mía. No hay manera en la que yo estoy aquí si no fuera porque su voluntad es mejor que la mía. Y quiero cerrar con esta pregunta. Entonces, ¿cómo sé que no soy un analfabeta del Evangelio? Y escucha bien, porque el Evangelio, desde el día 1, el Evangelio sigue haciendo eco en mi vida y ahora mi vida es un eco del Evangelio. Entonces es un proceso, es un ciclo. El Evangelio me sigue maravillando y por ende el Evangelio en mi vida ahora hace eco de eso mismo. Es el mismo mensaje que lo leo, me renueva, me maravilla y mi vida, al exponerme yo a Él, está siendo cambiada y moldeada a veces sin que yo me dé cuenta y regresa. Y cuando pienso en las cartas, que somos las cartas de Dios, digo, pues, ¿qué estará la gente leyendo de mí? Yo quiero pensar que la gente lee un poquito del Evangelio en mí y que cada vez lo va a leer un poquito más. A lo mejor no van a leer esto, una Biblia, ¿no? Pero a lo mejor pueden leernos a nosotros mismos. A lo mejor quiero llegar al nivel de fe de John Lennox de decir, yo creo en la obra de Jesús aquí en la tierra porque sus creyentes son comprobación de que Él resucitó. Y no los estoy regañando. Al contrario, yo diría, yo quisiera llegar la siguiente semana, no me toca predicar pues, pero levantar la mano y decirles, hey, ¿qué aprendieron esta semana? Y todos, yo aprendí algo. Porque siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos desarrollando, siempre estamos creciendo de alguna manera. Hermano, este libro es atemporal, es oportuno. En el mejor de los sentidos, no sé qué tan loco puede sonar esto para algunos, pero este libro es vida, está vivo. Entonces habla cuando tiene que hablar y es la palabra de Dios, entonces va a dirigirse, si nos animamos a hacer una lectura no superficial, pero una profunda, en la que afecte todo esto siempre, siempre, siempre. No sé si te ha pasado, pero a lo mejor lees un versículo que leías hace 10 años, pero lo lees ahora y es completamente distinto. Afecta ahora tu vida de una manera que no pasó antes. Es porque es la palabra de Dios. Entonces, a medida que somos transformados, la prueba evidente es el exterior. Es el exterior.
otros pueden ver la voluntad de Dios agradable y perfecta por medio de nuestras vidas. Por medio de nuestras vidas. Yo creo eso, genuinamente. Y yo quiero pensar que quiero hacer una comprobación de Dios aquí en la tierra. Y quiero que por medio de su Espíritu Santo se siga extendiendo, ¿no? Quiero eso. Y quiero que si algún día no estamos, nos extrañen. No porque fuimos los que dijeron, estamos en contra de esto, estamos en contra de eso, se peleaban con todos. No, porque realmente hacíamos una diferencia en el mundo. ¿En qué punto dejamos de maravillarnos? ¿En qué punto dejamos de aprender? ¿En qué punto dejamos de creer en el evangelio cotidiano? No solamente cielo e infierno, sino todo lo cotidiano. ¿Por qué no usamos la culpa como aliada? Entonces somos las comprobaciones de Jesús en la tierra hasta el día de hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Y así con los ojos cerrados, hacemos un poco de silencio. Dios, abre nuestros ojos, Dios. Abre nuestros ojos, papá. Dios, deseamos de todo corazón cambiar ciertas áreas de nuestra vida y una y otra vez hemos querido, y creo que hoy es solamente una oportunidad de decir, es que no puedes hacerlo sin mí. Gracias por el trabajo de una persona como Pablo, que hoy nos puede explicar a través de ti cómo tú deseas que entendamos que no podemos cambiar por nosotros mismos, que no hay manera de cambiar sin hacer sacrificios, sin examinarnos, que no hay manera de cambiar sin hacer silencio, sin vaciarnos, y no hay manera de cambiar sin llenarnos de ti, Dios. Queremos no hacerlo por nuestros propios méritos, papá, pero queremos hacerlo por los tuyos, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, no por nosotros mismos. Y por último, Dios, te ruego, Dios, que haya siempre en nosotros una capacidad de asombro, Dios. Que no dejemos de asombrarnos, que seamos adultos llenos de asombro, que nos siga impactando lo que tú haces en la cruz, Dios, lo que has hecho en la cruz y lo que vas a seguir haciendo en la vida de mucha gente, Dios. Te lo pido y te agradezco por esta oportunidad que nos das hoy de aprender de ti, Dios. Gracias, papá, por lo que tú haces y vas a seguir haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.